Hola a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos al canal en el que espero no solo ayudaros a aprobar la asignatura de filosofía, que también, sino a que entendáis lo importante que es la filosofía más allá del instituto, para la vida, para ti misma, para ti mismo, para que cuando te vayas del instituto sigas acordándote de que tienes una gran amiga llamada filosofía. Vale, no, a lo que vamos. Vamos a hacer un vídeo sobre el tema 6, bueno, varios vídeos. El de hoy está centrado en comprender un poco el contexto histórico del tema 6, que es el que toca a continuación, que es la filosofía helenística, o lo que es lo mismo, la tercera de las etapas y última dentro de la filosofía antigua. En el vídeo de hoy vamos a empezar explicando por qué es importante el contexto histórico en cada momento, que siempre antes de empezar a hacer un tema, siempre hacemos un recorrido en el contexto histórico. Quiero aprovechar el vídeo para recordar por qué es importante hablar de este contexto histórico para la comprensión de la filosofía de ese momento. En segundo lugar, vamos a hacer una recapitulación muy rápida, porque ya lo tenemos muy machacado, de la filosofía antigua que ya hemos visto, es decir, la filosofía presocrática y la filosofía clásica. Y a continuación vamos a ver qué pasa ahora para que surja esta tercera etapa de la filosofía antigua llamada filosofía helenística. Veremos básicamente los 5 motivos por los que surge la filosofía helenística y a continuación abordaremos la pregunta central de esta etapa, que no va a ser otra que ¿cómo me apaño ahora que el mundo ha cambiado tanto y que podemos seguir aplicándonos hoy en día? Y por último veremos las distintas escuelas helenísticas que ya os sonarán porque son la cínica, la epicúrea, la estoica y la escéptica. Esas son las que vamos a ver profundamente, contestando pues a esta gran pregunta de cómo me apaño yo, ¿no? Por último, vamos a hacer una breve reflexión, no sé si breve, ya veremos, sobre la importancia que sigue teniendo una pregunta como la que se aborda en la etapa helenística y reflexionaremos si es que ¿por qué ahora el estoicismo y la reflexión sobre el cinismo y todo esto está otra vez como en el ambiente, ¿no? Algo que es de tantos siglos atrás. ¿Qué está pasando? Que volvemos a ver tantos vídeos en YouTube sobre el estoicismo y tanta gente afirmando que es estoico. ¿Y qué es eso de ser estoico? Entonces, nada, bienvenidas, bienvenidos, vamos a por ello. 1. ¿Por qué es importante hacer un repaso más o menos general del contexto histórico en el que emerge cada etapa, cada escuela o cada autor o autora dentro del mundo de la filosofía? Pues es importante porque es que la filosofía tiene como tarea la de responder a las necesidades sociales que hay en el momento. Pero vamos a entender bien esto. La filosofía parte de un contexto que la condiciona. O sea, no se va a hacer la misma pregunta una persona que vive en, en un estado de guerra que una persona que vive en un edificio en Manhattan. Sí, habrán preguntas que se harán de forma común porque ambas personas son humanas, pero luego habrá muchas otras preguntas que necesitarán resolver en su vida cotidiana y que poco tendrán que ver con el que vive en un chalet en Manhattan. Yo qué sé. Entonces, el contexto histórico es necesario porque la filosofía tiene la tarea de interpretar y pensar su presente, el presente de cada momento. Entonces, si yo no entiendo el presente de cada momento, ¿cuál es? ¿Cómo voy a entender el sentido que tiene la filosofía en ese momento? ¿Y cómo me voy a poner en la piel de esta gente? ¿Y cómo voy a comprender qué preguntas son las que ahora, en este presente, debería hacerme? ¿Y qué formas han habido históricamente de contestar a estas preguntas? O a las que se le parezcan más o menos. O sea, es súper importante el contexto histórico.
Dicho sea de paso, yo no soy ninguna experta en historia, así que si hay algún experto en historia que tenga algo que corregirme, por favor que lo haga, o que algo nuevo que añadir, puede hacerlo perfectamente, porque el objetivo común que tenemos en el vídeo de hoy es el de comprender el contexto histórico que posibilita el surgimiento de la de la etapa helenística, que será la que parirá a todas estas escuelas helenísticas enfrentadas las unas con las otras, tratando de dar respuesta a la gran pregunta de cómo me apaño yo ahora que todo el mundo ha cambiado tanto. Vamos a ver de qué manera cambia el mundo en ese presente que fue el fin de la filosofía clásica y el surgimiento de la helenística. Vale, pero antes la recapitulación clásica que tenemos que hacernos. La filosofía surge en el paso del mito al logos, en ese momento en el que los presocráticos están convencidos o descubren la capacidad que tienen de responder racionalmente a las preguntas que hasta ese momento habían respondido de forma fantástica, imaginaria, creyéndose los mitos, tolerando las contradicciones y no exigiendo demostraciones empíricas y racionales. Ok, así es como surge la filosofía. Punto. A través de la filosofía presocrática, diciendo un momento que me parece que más allá de los mitos tenemos la gran capacidad de contestar a las preguntas a través de una herramienta que nos habita y que se llama la capacidad racional. Entonces se pusieron a ello los presocráticos buscando el arjé. La primera pregunta que movió al ser humano a entender el mundo que le rodea a través de la razón fue: ¿cuál es el principio constitutivo de la realidad? ¿De qué está hecho todo? Veo muchas cosas aquí, pero ¿de dónde vienen todas ellas? O sea, ¿cuál es el arjé? Y cada uno exploró unas formas de dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero podemos decir que esta filosofía era más física que filosofía. Pero ya sabemos que en ese momento la filosofía era amor al saber, a todo el saber. Luego hubo una división de saberes que hizo que esto se perdiera, pero bueno, que me voy por las ramas. Mientras toda esta gente estaba pensando en el arjé y dando respuestas, que iban haciendo ciertos avances científicos incluso en ese momento, eh, paralelamente se van organizando en ciudades-estados, surge la democracia, empiezan a organizarse socialmente y en este contexto aparecen figuras como la de Sócrates y los sofistas, tratando de resolver la cuestión acerca de la verdad, el conocimiento y sobre todo la polis. De qué manera nos organizamos para vivir en estas polis-estados en las que estamos, que son como pequeños pueblos, ¿no?, que hay en Grecia. Entonces, de esta forma se da un giro antropológico porque pasamos de centrarnos en la física, la naturaleza, a centrarnos en el antropos, el ser humano. Y todo lo que tenga que ver con el ser humano. Aquí figuras como Sócrates, los sofistas como Gorgias, Protágoras, o Aspasia de Mileto, y a continuación Platón y Aristóteles van a estar centrados en este tipo de cuestiones políticas y metafísicas, y llegará un momento en el que todas estas preguntas que están articulando la filosofía clásica que hemos visto con Sócrates, Platón y Aristóteles, dejará de tener sentido y surgirá así la filosofía helenística. ¿Y por qué dejará de tener sentido? Porque el mundo tal y como estaba en la época de Sócrates, los sofistas, Platón, Aristóteles y Aspasia de Mileto, se rompe. ¿Y por qué se rompe o qué es lo que pasa para que surja la filosofía helenística dejando atrás la etapa de la filosofía clásica? 5 razones fundamentales. Primera razón: las guerras entre las propias polis. Como sabéis, durante mucho tiempo las ciudades-estado griegas como Atenas y Esparta estuvieron militarmente enfrentadas. Por ejemplo, recordemos la guerra del Peloponeso, que fue especialmente destructiva. Al final, esto hizo que ciudades como Atenas y otras muchas quedaran muy, muy, muy debilitadas, tanto en lo económico como en lo militar. Y así es como perdieron la capacidad de liderar al resto de
de Grecia. En segundo lugar, podemos afirmar que además había problemas internos. No solo había problemas, como hemos dicho antes, guerras entre polis, sino que dentro de una misma polis también habían conflictos internos. Tenían conflictos sociales muy graves. Por ejemplo, esta diferencia entre ricos y pobres que cada vez era más acentuada, por un lado. Por otro lado, luchas entre aquellos que apoyaban la monarquía y aquellos que apoyaban la democracia. Todos estos conflictos estaban provocando inestabilidad que hacía muy difícil o cada vez más difícil que las polis funcionaran bien como comunidades unidas. Tercer motivo, la conquista de Macedonia. ¡Claro! Pensemos que Grecia, como hemos visto, estaba debiluchi, ¿vale? Porque, vale, sí, había habido una época de esplendor que había permitido el asentamiento de polis-estado, el surgimiento de la democracia y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, debido a las guerras que al final se acaban produciendo entre las polis y debido a los conflictos internos dentro de la propia polis, resulta que caos, o sea, hay una debilidad que es aprovechado por el rey Filipo II de Macedonia, que dice, esta es la mía, voy a aprovecharme de la debilidad de las polis y voy a derrotarlas. Esta derrota se produce en una batalla llamada de Queronea, en el 338 a.C. de nuestra era. Entonces, desde ese momento, las ciudades-estado griegas quedan bajo el control de Macedonia. Es un cambio muy significativo a nivel político y social. Y además, su hijo, Alejandro Magno, que fue, curiosamente, discípulo de Aristóteles, consolidó este dominio y creó un gran imperio. O sea, se muere su padre, Filipo II, y Alejandro Magno dice, ahora es la mía, voy a consolidar este dominio y voy a crear un gran imperio. No solamente voy a conquistar Grecia, sino que además voy a llevar mi imperio hasta Egipto y parte de Asia, claro que sí. Cuarta razón. ¿Qué pasa? Que a consecuencia de esta conquista de Alejandro el Magno, su imperio vasto, el mundo es concebido como algo mucho más grande. Alejandro Magno fundó muchísimas ciudades nuevas, mezcló la cultura griega con la de los otros lugares y esto hizo que la idea de las polis como pequeños mundos autónomos ya no tuviera sentido, porque es que ya no había capacidad ciudadana de cambiar las leyes o de opinar en el ágora acerca de lo justo y lo injusto. No, los ciudadanos de las polis ahora eran, digamos que, súbditos del gran imperio que se estaba construyendo. Entenderéis así que dejar de tener un poco de sentido el papel que ejercían Sócrates, los sofistas, Platón, Aristóteles, hablando sobre cómo organizar una polis. Quinta y última razón de por qué sucede este cambio y surge la filosofía helenística. Pues a consecuencia de lo que ya hemos visto, la pérdida del papel activo del ciudadano, porque recordemos que el ciudadano era su rol en la polis era muy importante, participaba en política y en las decisiones de la comunidad. Con la llegada de estos grandes reinos se pierde este papel activo del ciudadano y muchas personas sienten un desarraigo, ¿no? Es como, ostras, antes la polis me estaba dando mis valores éticos, me estaba proporcionando mi capacidad política y de repente todo esto me lo han arrebatado y ya no tengo capacidad de decisión respecto de mi polis. O sea, ya no puedo participar activamente en la organización de la sociedad. Entonces me siento desarraigado, me siento desorientado y tengo mucho miedo porque el mundo ha cambiado, no es lo que era y ahora mismo pues tengo miedo, no sé por dónde tirar.
O sea, ¿cómo me las apaño? Va a ser la gran pregunta. Pero como no podemos poner en el examen cómo me las apaño, em, vamos a ver de qué forma se formula la filosofía esta pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la pregunta que sucede en este momento? Pues en este momento lo que el ciudadano, ex ciudadano, se pregunta es básicamente, vamos a ver, ¿qué ocurre si desaparecen los límites de la polis? Ese espacio en el que antes se definían los valores éticos y políticos. Este cuestionamiento es crucial. O sea, ¿qué pasa cuando pierdo esta referencia política, cultural, ética, a la que yo me agarraba para llenar, o sea, no solo para llenar el vacío existencial, que esa es otra movida, sino para dirigir mi vida, ¿no? El día a día, lo cotidiano, lo más concreto. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando desaparece este límite? Entonces, la filosofía ya no va a buscar tantas respuestas en la sociedad como dentro de sí mismo, de sí misma. ¿Por qué? Pues porque ha desaparecido el marco claro de pertenencia y de responsabilidad colectiva. Ahora lo que la filosofía se va a plantear, porque el ciudadano, el ser humano, lo que va a necesitar plantearse es cómo vivir en un mundo sin fronteras claras. Es por esto que decimos que la filosofía helenística supone un giro ético respecto de la filosofía clásica, porque dejamos de centrarnos en cuestiones más políticas y pasamos a centrarnos en cuestiones más éticas. Digamos que de la política ya se está encargando el imperio, veo que no puedo hacer nada al respecto y entonces voy a ver que no desaparecen, ¿eh? Las preocupaciones políticas no desaparecen y no es que dejen de cuestionarse estas cosas, pero surgirá con una fuerza muy grande las escuelas que vayan a indagar la respuesta a las preguntas nuevas que han surgido debido a este cambios y este caos y esta incertidumbre que se respira en la atmósfera griega ahora mismo, bueno, griega y de más allá. Entonces, para llenar el vacío dejado por la polis, las escuelas helenísticas van a ofrecer respuestas que busquen dar sentido y estabilidad a la vida del individuo. Van a surgir muchísimas escuelas. Muchísimas escuelas que además se van a enfrentar las unas con las otras. No en plan de que se van a pegar, pero sí que van a tener batallas dialécticas, ¿no? Porque cada una partiendo del mismo conflicto, va a haber distintas formas de solucionarlo. Entonces, van a surgir unos debates y es por lo que decimos que esta etapa es brutal en filosofía, pues porque hay debates. Si es que cuando todo el mundo piensa lo mismo, ahí no hay evolución. Aprovecho. Si todo el mundo piensa lo mismo y yo me rodeo con gente que solo piensa lo mismo que yo y no contrasto mis ideas con otras ideas contrarias que me permitan, y yo me permito, el hecho de dudar de mis propias ideas para ver si tal vez las ideas del otro pueden darme una perspectiva que yo no me había pensado, no hay evolución si no hago este ejercicio. No la hay. No la hay. Históricamente está demostrado y antropológicamente está demostrado que el ser humano para evolucionar necesita resistencia y contraste de ideas. Si estamos todos pensando lo mismo, Caris, ahí nos vamos a quedar tranquilamente. Es una opción, ¿eh? Pero si buscamos crecer, evolucionar, pues vamos a necesitar contrastar ideas. Es lo que sucede en esta etapa helenística, que las distintas escuelas van a surgir debatiendo y generando una riqueza conceptual muy grande, porque claro, si yo no pienso, no me van a surgir nuevas ideas, es que me voy a quedar igual. Yo no quiero vivir igual toda la vida, o sea, yo quiero... Cuando me dicen, es que has cambiado un montón, pues claro, menos mal, ¿sabes? O sea, y espero seguir haciéndolo. Hay cosas, desgraciadamente, o por suerte, que no las puedo tocar o que no, o que me está costando mucho cambiar. Pero, ostras, gracias a mi impulso por seguir cuestionándome el mundo que me rodea y el mundo que me habita, pues consigo generar debates conmigo misma que van produciendo en respuestas distintas a lo largo de mi vida. Pues lo mismo pasa en la filosofía. Por eso me gusta tanto la filosofía también.
y por eso veo así la vida. Entonces, lo que van a hacer estas escuelas es dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo me apaño ahora que han desaparecido los límites políticos y éticos que me habían estado dirigiendo? ¿Qué hago conmigo? ¿Y qué hacemos nosotros? Hay un giro ético y ya no me preocupo tanto de la sociedad como de lo más íntimo, de lo más doméstico, de lo más de aquí. Mis amigos, yo, mi familia, lo más próximo. Entonces van a surgir escuelas como, voy a citar las que vamos a ver en este tema, que son la cínica, la escéptica, el epicureísmo y el estoicismo, tan de moda hoy en día. En el próximo vídeo vamos a ver estas escuelas por separado. En resumen, y ya acabamos, el cambio entre la filosofía clásica y la filosofía helenística ocurre porque la filosofía siempre tiene la tarea de pensar su presente. Y al desmoronarse la polis, desaparecen sus límites ético-políticos y el rol del ciudadano activo. Esto lo que provoca es un repliegue hacia el individuo, que ahora debe enfrentarse a un mundo cosmopolita e incierto, buscando en la filosofía una guía para vivir con sentido en esta nueva realidad. La gran pregunta que guía este cambio es precisamente cómo vivir cuando los límites de la polis ya no existen. Y para acabar, ahora sí, podemos preguntarnos ¿por qué tiene sentido seguir preguntándonos esto? Es decir, ¿tiene sentido seguir preguntándonos cómo me apaño dentro de una polis cada vez más cosmopolita? ¿Tiene sentido preguntarnos qué hacer dentro de esta polis cosmopolita? ¿Qué acciones harán que cambien las cosas según yo creo que pueden ir a mejor? ¿O tiene sentido preguntarme cómo puedo vivir yo mejor? Cuando veamos en el próximo vídeo las escuelas como el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo o el escepticismo, vais a poder conoceros mejor a vosotros mismos, porque a lo mejor entendéis que los cínicos tenían mucho sentido todo lo que decían y resulta que es que te estás yendo por el lado contrario. Estás dirigiendo tu vida hacia lo material y tú resulta que en realidad crees más en la filosofía cínica. O puedes ser más epicúreo, más estoico, más escéptico. Esto es lo que veremos el próximo día. Pero antes de eso, voy a recomendaros un libro que además está muy relacionado con esta vinculación entre el mundo helenístico y el actual. 6 semanas con los filósofos griegos, de Ilaria Gaspari. Es una filósofa contemporánea italiana que tendrá mi edad más o menos. A ver. Bueno, no pone su edad. Pero, bueno, su historia es una maravilla porque cuando rompió con su ex, con el que llevaba años viviendo y con el que se había construido, pues yo qué sé, pues lo que hacemos la gente cuando nos enamoramos y convivimos, que sí, sabemos que se puede acabar, pero tú te haces un poco la idea de estar compartiendo con esa persona y es lo que te gustaría a ti, pues muchos años de tu vida, ¿no? Y cuentas con eso. ¿Qué pasa cuando esto, pum, se derrumba? Pues lo mismo que le pasa a los griegos cuando, pum, se derrumba su polis y cambian las cosas tan bruscamente. Que hay que buscar una nueva manera de hacer las cosas, etcétera. Entonces esta señora lo que dijo es, señora, perdón, dijo, mientras recogía del piso los libros de filosofía antigua que había estudiado en la carrera, porque estudió filosofía, dijo, oye, escúchame una cosa, si los filósofos griegos helenísticos ya hicieron escuelas buscando la forma de ser feliz, y yo ahora estoy en depresión absoluta, máxima, radical, ¿por qué no me los vuelvo a leer? Y veo si puedo aplicar sus enseñanzas a mi vida cotidiana, tomo nota de eso y llego a alguna especie de conclusión o por lo menos me entretengo y salgo un poco así de la depresión. Estoy diciéndolo así un poco al vasto, pero Hilaria Gaspari hizo eso. Se llama 6 semanas con los filósofos griegos porque lo que hace es una semana, digamos que ella coge toda la escuela epicúrea, no me acuerdo del orden, lo puedo mirar enseguida, un segundo. Lo tengo. Ella coge una semana, estudia la escuela que quiere trabajar,
La siguiente semana pone en práctica las enseñanzas aprendidas durante la semana teórica y la siguiente semana toma nota de los resultados y de las conclusiones, ¿vale? Entonces, hace esto con 6 escuelas helenísticas. El libro se llama 6 semanas con los filósofos griegos, a pesar de que le llevó muchísimo más tiempo el experimento. Y estas escuelas con las que experimentó son los pitagóricos, la primera, los que no podían comer habas, entre otras cosas. Los eleáticos, la segunda semana. Los escépticos, la tercera semana. Los estoicos, la cuarta semana. Los epicúreos, la quinta semana. Y los cínicos, la sexta semana. Lo maravilloso de este libro es que no solo te cuenta teóricamente lo que se debe hacer según estas escuelas, sino que además te va contando lo que le va sucediendo a ella en su día a día. Por ejemplo, cuando se encuentra con su ex en una cafetería y ella está en la etapa estoica, creo, no lo recuerdo bien, pero creo que estaba en su etapa estoica y tenía que responder estoicamente ante este encuentro, ¿no? Entonces es como, es una pasada de libro, se disfruta muchísimo la lectura, es muy asequible, enriquecedora y lo recomiendo a tope. Tanto el libro como todo lo que sea de Hilaria Gaspari. Buscarla en YouTube, que hay muchas entrevistas y es maravillosa. Hablamos de esto en clase cuando nos volvamos a ver. Espero que el vídeo de hoy os haya ayudado a entender el contexto. En el próximo nos adentramos en las escuelas helenísticas. Un besito. Hasta pronto.